mañana, muy buenos días. Yo soy Jessica Arista y bienvenidos al primer noticiero de educación YEMAT. Acompáñanos en algunas de las noticias que se destacaron en los últimos años. Y si hubo un tema que sí ha generado dificultades y problemas en educación en estos 2 años, 2020 y 2021, claro que sí hay. En 2020, la pandemia de COVID-19 afectó profundamente al Perú y uno de los sectores más vulnerables fue la educación rural. Las comunidades campesinas, ya marginadas por su aislamiento geográfico y falta de recursos, enfrentaron una pérdida significativa en el acceso a la educación. Este caso expone como a crisis sanitaria las desigualdades existentes, afectando a miles de niños y jóvenes en las zonas rurales del país. Cuando el gobierno decretó el cierre de las escuelas en marzo de 2020, se implementó el programa Aprende en Casa para asegurar la continuidad educativa a través de medios virtuales, radiales y televisivos. Sin embargo, en las zonas rurales donde el acceso a Internet es limitado e inexistente y donde muchas familiares no cuentan con televisiones o radios, el programa no logró alcanzar a todos los estudiantes. Según datos del Ministerio de Educación, aproximadamente el 40% de los estudiantes en áreas rurales no tenían acceso adecuado a las herramientas necesarias para seguir el programa. En comunidades como las de la región de Apurímac, una de las más pobres del país, el impacto fue devastador. En distintos como Cotabambas, los estudiantes y maestros se enfrentaron múltiples desafíos: la falta de conectividad, la carencia de dispositivos electrónicos y la necesidad de trabajar en el campo debido a las crisis económicas. Muchos niños tuvieron que abandonar sus estudios temporalmente para ayudar en las labores agrícolas o cuidar de sus hermanos menores mientras sus padres trabajaban. Uno de los casos emblemáticos fue el de Yanaoca, en la región de Cusco, donde el 80% de los estudiantes en zonas rurales quedaron desconectados de la educación formal durante los meses más críticos de la pandemia. Sin acceso a materiales educativos, los niños y jóvenes de estas comunidades quedaron prácticamente aislados del sistema educativo. Los profesores, a pesar de sus esfuerzos, se vieron imposibilitados de mantener el contacto regular con sus alumnos. Algunos optaron por caminar largas distancias para entregar materiales impresos, pero esto solo pudo llegar a una fracción de los estudiantes. Uno de los casos emblemáticos fue el de Yanaoca, en la región de Cusco, donde el 80% de los estudiantes en zonas rurales quedaron desconectados de la educación formal. Durante los meses más críticos de la pandemia, sin acceso a materiales educativos, los niños y jóvenes de estas comunidades quedaron prácticamente aislados del sistema educativo. Los profesores, a pesar de sus esfuerzos, se vieron imposibilitados de mantener el contacto regular con sus alumnos. Algunos optaron por caminar largas distancias para entregar materiales impresos, pero esto solo pudo llegar a una fracción de los estudiantes. El aislamiento geográfico, sumado a la crisis sanitaria, también tuvo un impacto psicológico y emocional en los estudiantes. El sentimiento de abandono y la incertidumbre sobre el futuro educativo llevaron a un aumento de los índices de deserción escolar. Según informes locales, en algunas comunidades, hasta el 20% de los estudiantes en edades escolares no remoto las clases en 2021, cuando las escuelas comenzaron a reabrir gradualmente. El gobierno intentó mitigar estos efectos con la entrega de tablets, materiales educativos impreso, pero las soluciones llegaron tarde para muchos estudiantes. Además, la falta de capacitación para el uso de estas herramientas y la inadecuada infraestructura tecnológica en las zonas rurales limitaron el impacto de estas medidas. Este caso de pérdida educativa en los campos de Perú pone en evidencia las profundas desigualdades que aún persisten en el país. La pandemia expuso la fragilidad del sistema educativo rural, donde la brecha digital y la falta de recursos condenaron a miles de estudiantes a perder valiosos meses de aprendizaje, con consecuencia a lo largo plazo en su desarrollo académico y personal. La crisis también resaltó la necesidad urgente de políticas educativas más inclusivas que consideran las realidades de las zonas rurales, garantizando que todos los niños y jóvenes del Perú, sin importar dónde vivan, tengan acceso a una educación de calidad, incluso en tiempos de crisis. Hasta aquí las noticias de los noticieros Educación YEMAT. Un saludo de Jessica Arista. Muchas gracias. Buenos días.